El que no, pues todavía hay que echarle más carne al asador, dice alguien por ahí, ¿verdad? Pero muy bien. Vamos a tocar algunas cositas que el Señor estaba poniendo en mi corazón y yo creo que son asuntos muy importantes que mencionar, porque en lo personal yo considero que el camino del Señor es un caminar, hermanos, donde día tras día nosotros tenemos que aprender a cruzar diferentes niveles y también confrontar diferentes situaciones y también, desde luego, aprender a cruzar esa línea que yo le quiero compartir ahora, que a veces nos pone en jaque, diría yo, que de repente nos sentimos como que avanzamos o no avanzamos, ¿qué hacemos? Y la mayoría de las personas, no dije todos, yo diría que el 90%, podría decir que solamente el 10 o el diezmo, hemos sido, me incluyo entre ellos, personas que hemos aprendido a cruzar esa línea que Dios nos pone. No sé, cuando usted estaba jovencito, hermano, no sé si usted se acuerda, ¿cuántos de aquí fueron peleoneros? Yo fui peleonero, muy peleonero, hermanos. A mí me gustaba mucho el pleito, así es que si usted me pregunta a mí de pelear, yo peleé muchísimas veces, tanto en la calle como en el ring, porque también pues practiqué el boxeo, gracias al Señor. Así es que para mí era muy normal eso, pero cuando estábamos jovencitos, siempre teníamos una modalidad de decir, a ver, si cruzas la línea, entonces sí, eres valiente. Si no la cruzas, le tienes miedo. Y lo ponían a uno así, ¿no? ¿Usted no experimentó eso? Entonces era una forma de, en nuestra época, hermano, de incentivar a dejar la cobardía para poder enfrentar al adversario. Y yo creo que ahora en el Señor nosotros debemos de otra vez aprender a reconocer esa línea invisible que el Señor nos pone en el camino en un momento dado y que de repente nosotros no percibimos y que de alguna manera no nos atrevemos a cruzar. Yo sé que hay cosas en la vida que todos nosotros no vamos a hacer jamás. Fíjese que mi madre fue una viejecita que ya murió de casi 80 años de edad. Ella murió en el 2014, pasó a la presencia del Señor siendo ya cristiana, pero ella nunca manejó un automóvil, hermanos. Y nosotros desde jovencitos empezamos a manejar carro. Pero hay cosas en la vida que de alguna manera Dios no va a permitir o tú no vas a experimentar. Pero si el Señor te pone a que tú cruces una línea, yo creo que la iglesia, generalmente hablando, debe de aprender a tener ojos espirituales para distinguir esa línea para poder evolucionar y crecer y avanzar hacia el propósito del Señor. Vaya conmigo al pasaje que está ahí, Daniel capítulo Primera de Samuel, no es Isaías, hermanos. Yo estoy hablando de Daniel, ¿verdad? Porque tengo aquí Daniel. Le digo, ¿verdad? No creas que es mentira lo que le estoy diciendo. No, sí. Ya pasa uno ya las líneas, ¿no? ¿Lo tiene? Primera de Samuel 14, verso 1 al 10, dice: aconteció un día, Jonatán, hijo de Saúl, dijo al joven que llevaba su armadura: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos, que está al otro lado. Pero no se lo hizo saber a su padre Saúl. A su padre Saúl estaba situado en las afueras de Gibea, dejando debajo del granado, que está en Migrón.
Y la gente que estaba con él eran unos 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Fines, hijo de Eli, el sacerdote del Señor en Silo, llevaba un efod, y el pueblo no sabía que Jonatán se había ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán intentaba cruzar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo por un lado y un peñasco agudo por el otro lado. El nombre de uno era Boses y el nombre del otro Sene. Uno de los peñascos se levantaban al norte frente a Micmas y el otro al sur frente a Geba. Y Jonatán dijo al joven que llevaba su armadura: ven y pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás el Señor obrará por nosotros, pues el Señor no está limitado a salvar con muchos o con pocos. Y su escudero le respondió: haz todo lo que tengas en tu corazón, ve pues, aquí estoy contigo a tu disposición. Entonces dijo Jonatán: mira, vamos a pasar hacia esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dicen esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos quedaremos en nuestro lugar, y si no, subiremos a ellos. Pero si dicen subid a nosotros, entonces subiremos, porque el Señor los ha entregado en nuestras manos. Esta será la señal para nosotros. Que el Señor añada bendición a su palabra. Ahora, disponte a pasar la línea. Tiene que ver, hermano, con el disponerse a enfrentar diferentes situaciones, no importando que tenga que ser líneas enemigas, no importando que tengan que ser, hermano, retos que de repente parezcan fuera de lo normal, de lo común, pero que posiblemente en la mente de Dios el Señor esté viendo cómo llevarte de una dimensión a otra dimensión para que tú puedas experimentar y poder ver la mano de Dios a tu favor. Y por eso cuando vemos a Jonatán dispuesto, que es una de las palabras que deben de estar en el corazón y en la mente de la iglesia, la disposición, se atrevió a ir, hermano, a las líneas enemigas, a provocarlos. Fíjese qué interesante. Y cuán importante también es juntarse con gente valiente que te ayude, porque su escudero era un hombre valiente. Si el escudero hubiera sido un cobarde, yo me temo como que hasta Jonatán se hubiera desanimado a querer ir a provocar a las filas filisteas, hermanos. Por eso es importante desarrollar, hermano, características de valentía en cada corazón de cada creyente. Cada creyente debe de aprender a ser una persona valiente, una persona que se disponga a que cuando Dios te lleve a una frontera, así como usted cruzó la frontera, hermanos, así se atreva a cruzar la frontera. ¿Ya se le olvidó, hermanos? Cuando iba cruzando y usted iba y todo mundo atrás de usted por allá, posiblemente hasta por el cerro, no estoy diciendo todos, pero la mayoría, hermanos, de nuestro pueblo latinoamericano tuvo que cruzar de diferentes formas, y a pesar que estaba el temor y el miedo y la zozobra, lograron el cometido de estar en este país. Cuando Dios te pone en una frontera, tiene que haber disposición de cruzar. Debe de desarrollarse ese espíritu, hermano, de valentía, porque es de valientes el tomar la decisión de cruzar y hacer frente, aun cuando tengas que enfrentar a tus enemigos. Jonatán lo hizo. Le dijo a su escudero: vente, vamos a ir a las filas filisteas que están en guerra con nosotros. Nomás no se lo vamos a hacer saber. A veces es bueno no hacérselo saber a muchos, hermano, especialmente cuando tienen un comportamiento o actitudes como las de Saúl. Usted ya conoce la historia de Saúl, cómo Saúl
hermano, se dobló ante 40 días de un mensaje que estuvo escuchando. Por eso no es bueno a veces escuchar tantos mensajes, especialmente en este tiempo, hermanos. Francamente hablando, eso de las noticias es algo bien peligroso, pero de esa manera el adversario va fracturando, va penetrando en la mente y en el corazón de todo mundo, y está creando una estela de miedo y de terror y todo eso. Pero yo creo que es de valientes, hermano, enfrentar aún hasta los enemigos. ¿Cuántos saben que Dios tiene nuestro futuro en sus manos? ¿Lo sabe? ¿Usted sabe que el Señor tiene el día cuando nos vamos a ir con Él? ¿Sí sabe o no lo sabe? Aunque yo sé que el hombre pecador o el hombre malo, como dice la Biblia, acelera los días de su muerte. Pero usted no anda en mal camino, ¿correcto? La iglesia debería de estar ahorita enfrentando a un enemigo poderoso, invisible, que se hace visible, si bien es cierto, a través de lo que estamos experimentando. Pero no por eso debería de esconderse y dejar de predicar el mensaje de la fe. Que aún el Señor ahí, en eso puede sacarlo y puede sanarlo. Pero estamos hablando, hermano, de aprender a cruzar esa línea que el Señor nos pone, aunque sea línea enemiga. Y para eso se necesita desarrollar un espíritu de valentía. Aún Jesús lo dijo, que el reino de los cielos se hacía fuerte, Mateo 11:12. Y me gusta lo que dice la versión 95, porque dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de Dios es cosa que se conquista, y los más decididos son los que se adueñan de él. Pero hay otra versión que lo maneja, que dice: los valientes lo arrebatan. Entonces, aún no sabes lo que Dios puede hacer, sino hasta que te dispongas a pasar de lugar, hermanos. En pocas palabras, tú te puedes pasar toda la vida, la gente se puede pasar toda la vida con la misma mentalidad, con la misma actitud, y nunca podrá mirar lo que Dios puede hacer a través de ellos hasta que se dispongan a cruzar esa línea invisible que Dios te estará poniendo día tras día, mes tras mes, año tras año. A mí no me impresiona, hermano, la vigilia. Dame un poco, hijo, aquí los monitores, por favor. No me impresiona a veces las vigilias de fin de año las hacemos por costumbre y porque sabemos que es bueno hacer una vigilia. Pero en realidad la mayoría de las veces, hermano, que se hace una vigilia a fin de año, tenemos a todos los llorones al frente haciendo pacto, haciendo promesas con Dios. Señor, ahora sí te prometo que mira, me voy a portar bien. Ahora sí te voy a servir, ahora sí voy a atender, ahora sí me voy a sujetar. Señor, te lo prometo. Las mujeres voy a querer más a mi marido, los maridos a la mujer. Y tantas promesas, hermano, que media vez pasa enero y entra febrero, se acabaron. ¿No se da cuenta de eso? La gente se vuelve buena en diciembre. Todo el mundo es impactado por un espíritu melancólico y anda en una melancolía y en un sentimentalismo, hermano, por toda la promoción que el mundo tiene. Si bien es cierto que lo provoca a la sensibilidad, más la influencia, hermano, del espíritu que viene a provocar esa sensibilidad sentimental, y la gente se convierte en personas buenas. Y ya para terminar el año, incluyendo los cristianos, vienen y hacen promesas, pactos con Dios que se les olvida. Y a eso me refiero yo, hermano, de que yo creo que uno debe de tener esa disposición de poder permanecer, arrebatar, conquistar, decidirse, no solamente a finales o a principios de año. Hermanos, tenemos 12 meses para servir al Señor. Diga conmigo amén. Tenemos 12 meses para ver la gloria de Dios. Él nos lo ha dado todos los días, 24/7. Si no has visto la gloria del Señor, no ha habido manifestaciones, es porque posiblemente te has quedado atrás de la línea y no has entendido que tienes que cruzar.
Y el Señor te está hablando a que debes de cruzar esa línea que te ha puesto por enfrente. Después que tú cruces esa línea, vas a desarrollarte y con toda valentía vas a empezar a conquistar, hermano, las promesas que el Señor te ha dado. Vas a ver la gloria de Dios, entonces vas a ver lo que el Señor puede hacer. Otra versión, como lo dije, lo maneja como los valientes lo arrebatan, porque aún el reino, hermano, desde que uno inicia, tiene que agarrarse con valentía. Esto no es, amados hermanos, de que ahorita estoy animado, que mañana desanimado, que ahorita por favor écheme aire, que ahorita ando ponchado y que mire, hermano, que el enemigo me está atacando. No, si una persona se debilita espiritualmente hablando es porque no ha entendido que son 7 días a la semana, 30, 31 al mes, 365 al año, que tiene que estar en una conexión con Dios. Y cada vez que el Señor te ve cruzar esa línea invisible, te va a promocionar, te va a ir llevando de gloria en gloria, de unción en unción. Por eso es peligrosa la quietud, hermano, porque es pariente de la dejadez, y la dejadez de la pereza. Me dijo una vez un gringo, hermano, yo me molesté mucho porque me lo dijo en mi cara. Me dijo: Tiro, ustedes son los hombres del mañana. Yo dije: aleluya, al fin se dieron cuenta que tenemos carácter, carismas, virtudes. Y me dijo: you know why? Porque todo lo dejan para mañana. Mañana lo haré, mañana iré, mañana me propondré, mañana estaré, mañana lo conquistaré, mañana lo empiezo, ay, mañana lo termino, mañana. Yo primero me había alegrado, luego me sentí ofendido, pero la verdad es de que hay mucha gente, hermano, latina principalmente, que lamentablemente ha creado esa imagen de dejar siempre las cosas inconclusas. No les gustó un mensaje, se van a otra iglesia. Tampoco les gustó el otro mensaje, se van a otra y se convierten en turistas cristianos. Y en vez de ser, hermano, gente firme que desarrolle un espíritu de valentía para enfrentar y confrontar los retos, terminan como turistas cristianos, conociendo a infinidad de pastores e iglesias. Una vez me llegó un varón a mí y me dijo: pastor, fíjese que yo lo he escuchado a usted por la internet y quiero pues congregarme con usted. Y le dije: ¿de dónde vienes? Pues vengo de tal iglesia. Ah, pero antes de esa iglesia también estuve con tal pastor, pero antes de ese pastor también estuve con otro, y antes de ese estuve con otro. Y entonces le dije: hermano, tú no eres cristiano, tú eres turista en la fe. Cuando un creyente no tiene esa determinación y definición, como decimos por allá en nuestros países, agarrar el toro por los cuernos, siempre va a querer huir sin que nadie lo persiga. No sé si me diera a entender mi hermano léxico griego hebreo que acabo de mencionar. Toro por los cuernos definido significa aprender a confrontar las situaciones, aprender a avanzar, no importando las circunstancias, aprender a poner un pie más delante, no a retroceder, sino a poner un pie más en el futuro que en el pasado. Diga conmigo amén. Por eso le digo, la quietud es pariente de la dejadez y la dejadez de la pereza, porque mucha gente, amados, está tan relajada, tan dejada, tan acomodada, que se les ha olvidado que tenemos que confrontar retos tras retos. Usted tiene retos que conquistar que todavía no ha conquistado y ha dejado pasar muchísimas oportunidades aún de crecer en el Señor, de avanzar en el Señor,
de formar un temperamento, un carácter firme en el Señor, porque no ha logrado ubicar su corazón en la perseverancia, en la persistencia. No ha definido su vida todavía a cruzar esa línea invisible. Pero hay que aprender a distinguir cuando el Señor te está poniendo, hermano, esa frontera. Y no decirle: Señor, yo creo que yo no puedo, como Moisés cuando llegó al monte y le dijo: Señor, pero si apenas puedo hablar, ¿cómo vas a querer mandarme a que yo vaya con Faraón? Si apenas, mira cómo hablo de tartamudo. Aún para Dios eso no es excusa. El Señor dijo: no te preocupes, Aarón tu hermano va a ser tu profeta, él va a ser tu voz. Tú solamente vas a ser la vara de autoridad y tu hermano va a ser el que va a hablar. Pero al final terminó hablando Moisés, así medio tartamudo, pero el Señor lo respaldó. ¿Se da cuenta? Porque a veces decimos: es que yo no tengo actitud, yo no tengo virtudes. Pero puede que tengas grandes talentos, grandes virtudes escondidos, grandes dones que estén apagados, que de repente no se hayan encendido, porque en un momento dado, en vez de avanzar, retrocediste por alguna circunstancia, alguna situación, y el adversario te ganó la batalla. Y tengas que volver a desenterrar los dones, hermanos. Como una vez una persona me dijo: pastor, ore por mí porque fíjese que he perdido mis lenguas. Y yo dije: a ver, hermana, abra la boca. Yo le digo: pero yo veo su lengua que está ahí todavía. No, pastor, las espirituales. Le dije: mija, esas no se pierden, esas se entierran solamente. Quítale todo el polvo de pecado, de dejadez, de todo lo que has dejado de hacer, que tienes que hacer, y eso se va a reactivar otra vez. El Señor lo va a volver a activar, porque ahí está el don. No es algo que tú lo pierdes y que luego lo levantas y luego lo vuelves a perder y luego lo levantas. No, el Señor te lo dio, ahí está seguro. Nada más quítale el polvo, desempólvalo. Proverbios capítulo 13 verso 4 dice: el alma del perezoso desea, pero nada consigue, mas el alma de los negligentes queda, dice, satisfecha. ¿Cuánta gente, amados hermanos, no ha muerto con grandes sueños y grandes ilusiones, grandes proyectos? Yo creo que es importante proyectarnos, pero también es importante saber cuáles son nuestros límites que el Señor nos ha dado, y también aprender a escuchar la voz de Dios. El Señor quiere llevarte a otro nivel para que puedas tú crecer y avanzar aceleradamente hablando, porque en el Señor existe esa posibilidad de que de alguna manera el Señor te estire poderosamente, aunque tenga que usar luchas y pruebas. ¿Ha leído usted cuando el Señor dice que es necesario que a través de grandes luchas y pruebas entremos al reino? ¿Ha leído usted cuando el apóstol Pablo ha dicho que las pruebas, lo único que producen en nosotros, y las luchas, es un gran peso de gloria? ¿Ha leído lo que dice Santiago? Bienaventurado el varón que persevera bajo la prueba, porque una vez que haya sido aprobado, recibirá la corona. Pero no hay corona sin aprobación. ¿Me explico, hermanos? Por eso es importante desarrollar ese espíritu de perseverancia, que viene a considerarse como un espíritu de valentía para perseverar. Aunque venga lo que venga, usted no debe de retroceder, debe de permanecer arraigado a lo que Dios le ha dicho que va a hacer con usted. Mira lo que dice Hebreos capítulo 6 verso 11: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no seáis, que dice, perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Perdón, amados, pero una persona desocupada es la más es un prospecto, diría yo, para que el adversario venga y siembre toda clase de cizaña, toda clase de ideas, toda clase de desánimo. Es un campo libre, fértil, listo para que el adversario siembre su cosecha.
Siembre lo que vaya a cosechar. Y por eso usted va a notar que la mayoría de las personas que andan como turistas son personas que están desocupadas. Eso lo va a notar, hermano. Uno como pastor lo nota siempre de que eso sucede. Y es importante aprender a perseverar, ser firmes. Aprender a ser firmes en el Señor. Vamos a ver algunos ejemplos de quienes se dispusieron y se atrevieron a cruzar. Número 1, Abraham. Cuando fue llamado tuvo que dejar atrás a su tierra, su familia y posiblemente todos sus sueños para pasar a fundar una gran descendencia. ¿Usted cree que es fácil que el Señor venga y le diga: quiero que dejes a tu familia, a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, a todos los tuyos, y que te vayas a una tierra lejana? Quiero que cruces de esta línea a esta, porque voy a sacar de ti una gran descendencia. Muchos de nosotros fuimos traídos al evangelio de una forma muy sobrenatural, otros de una forma, hermano, muy distinta, pero cada uno tuvo que tomar una decisión, posiblemente de dejar familia atrás. Posiblemente tuvo que estar recluido por un buen tiempo para poder desligarse de esa cadena o esa ligadura sentimental para poder entender a Dios. Abraham pasó por ahí. Tuvo que desprenderse de su familia, de su casa. Hay muchos que no están dispuestos a dejar su familia. Hay muchos que no están dispuestos a dejar, hermano, a su casa, a lo que son su descendencia. Le cuento que aún en la iglesia somos muy nacionalistas, hermano. ¿No ha notado usted eso? Yo estaba predicando en una iglesia ya de un pastor de Guatemala, y casi la mayoría de los hermanos de ahí eran pura gente de Guatemala. Y yo le digo, somos muy nacionalistas todavía, aún en el Señor. Peleamos por banderas. Casi siempre la gente, usted se va a dar cuenta, no dije siempre, casi siempre, va a ir a buscar un pastor que sea de su nación. Eso no lo vivimos acá, gracias al Señor. Solamente lo vivimos allá en California, hermano. Pero usted va a ir allá a una iglesia, pastor guatemalteco, toda la bola de chapines. Va a una iglesia, pastor salvadoreño, mucho salvadoreño ahí, hermano. Va uno de México, mexicanos por donde quiera. Uno que otro por ahí de Centroamérica, y así consecutivamente con cada uno, porque todavía traemos la bandera en el corazón. Peleamos por nuestro equipo, quién va a ganar, ¿no? De fútbol todavía, hermanos. Aquí todos tienen que ir a la América, por cierto. Se me pasaba, dicho sea de paso. Amén. Si no les quitamos el privilegio. Pero, hermano, la familia es una gran ligadura que impide a veces servir al Señor. Dios tiene un gran propósito contigo, pero te dice, pasa la línea familiar. Y unos dicen, Señor, pero es que yo no puedo dejar a mi padre y a mi madre, pobre de mi viejito, mi viejita. El Señor nunca dice que lo abandones. Solamente está diciendo que aprendas a poner en prioridad a Él. Aunque tengas que dejar a tu papá y a tu mamá para irte a cumplir un propósito de Dios. Diga conmigo amén. ¿No lo dijo Jesús? El que no dejare padre y madre, esposa y esposo, hijos e hijas. ¿Qué dijo? No está diciendo que los abandones. No está diciendo que te vayas de misionero y que abandones a tu esposa, a tus hijos. No, el Señor está hablando que en tu corazón esté la prioridad de poder decirle a Dios, sí, yo me quiero meter en el ministerio, quiero servirte, aunque mi padre y mi madre no estén de acuerdo. Aunque mi esposa o mi esposo, aleluya. Aunque mis hijos o mis hijas no quieran nada contigo, Señor, yo voy a cruzar esa línea. Vamos, diga conmigo amén. Porque muchos se detienen por eso.
Ay, es que mi hijo no es cristiano y yo mejor voy a dejar el ministerio, voy a dejar al Señor porque mis hijos no son cristianos. Le recuerdo a Aarón y le recuerdo a Samuel, que eran grandes hombres de Dios, pero sus hijos no querían nada con el Señor. Eso no les quitó ni de ser profeta ni de ser sacerdote. Ya que si los hijos de Elí, hermano, llegan a corromper el corazón del papá, pues ahí sí está peligroso, porque entonces el Señor vendrá sobre toda su casa. Y ya está, ya es diferente. Pero tenemos que aprender a pasar, amados hermanos, esa línea, esa frontera que nos está esperando para ver la mano de Dios, cosechar grandes bendiciones, grandes promesas. No están atrás de la línea, están después de la línea. Cuando avanzas, empiezas a ver las señales que Dios tiene en el camino. Y Abraham tuvo que dejar su familia. Diga conmigo amén. Abraham tuvo que dejar su familia. No estoy diciendo con esto que se divida, pero tengamos ese carácter que aún, aunque la familia se oponga, usted siga buscando y sirviendo al Señor. Un día tal vez ellos entenderán y se entregarán al Señor o se reconciliarán con el Señor, pero usted no debe dejar de servir al Señor por causa de eso. Diga conmigo amén también a eso. Él pudo haber decidido no salir, pero lo hizo y trajo con su decisión que todas las familias de la tierra fueran, dice, bendecidas. Bendecidas. Imagínense que Abraham haya dicho: Señor, pero es que cómo voy a dejar a mi papá, a mi mamacita linda, a mi esposa querida, a mis hijos impíos, borrachos, drogadictos, ateos, que no quieren nada contigo. ¿Cómo? Es que los voy a dejar. Si Abraham hubiera dicho eso, no hubiera traído la bendición en la que vivimos nosotros hoy. Él, por lo menos, Dios se hubiera valido de otro medio o de otra persona. Pero Abraham aceptó cruzar la línea. Y usted ya conoce la historia de Abraham, cómo Dios lo probó, aún hasta pidiéndole a su único hijo, en quien había hablado que en él iba a cumplir la promesa de darle una gran descendencia. Pero Abraham le creyó a Dios y la cumplió. Veamos qué dice la Biblia sobre esto. Génesis 12:1. El Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Fíjese bien, bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas, dice, todas las familias. ¿De dónde? Desde ahí viene la bendición que tenemos nosotros hoy por la promesa hecha a Abraham. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot fue con él. Y Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán, pero él se fue. Él se fue. Muchos, amados hermanos, no han entendido todavía que el Señor no los trajo a Estados Unidos a ganar dólares. A muchos los sacó por allá de los cantones, dicen algunos por allá. Para nosotros un cantón es muy diferente a lo que es para ellos, pero algunos me han platicado: a mí me sacó el Señor del cantón, tuve que cruzar la línea, venirme y acá los encontró el Señor. Mire lo que Dios tuvo que hacer: sacarlos de sus familias idólatras, paganas, hechiceras, brujos, medio satánicos, hermano, para venir a tener un encuentro personal con ellos en Estados Unidos. Allá no podían, pero aceptaron el reto de salir. Claro, muchos movidos por los dólares, pero no sabían que el Señor estaba poniendo en el corazón de ellos el venirse para poder tener un encuentro personal con ellos, para darles la bendición. Entonces usted puede mirar cómo Abraham pasó de lugar para convertirse en un ibrí, de Harán a establecer la nación hebrea. Ibrí, cruzado. Eso es lo que significa hebreo, cruzado de, en arameo.
Entonces Abraham tuvo que hacer prácticamente Abraham lo que hizo fue cruzar. Dejó lo que él era para convertirse ahora en la cabeza de una gran nación y una gran descendencia. ¿Me explico? Vamos a ver otro ejemplo rapidísimo de quien cruzó. Jesús tenía que pasar por Samaria. Jesús. Libro de Juan, capítulo 4, verso 3 dice: salió de Judea y partió otra vez para Galilea, dice, note bien, y tenía que pasar, ¿por dónde? Por Samaria. Entonces Jesús, hermano, sale de una región. Pero cuando usted mira el mapa, no necesariamente tenía que pasar por ahí. Pero él dijo, tengo que pasar. ¿Sabe por qué? Porque él sabía que ahí estaba una mujer que iba a ser un instrumento poderoso en sus manos. Ahí. Salió de Judea y partió otra vez para Galilea. Y tenía que pasar, dice, por Samaria. Verso 5, llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de la tierra que Jacob dio a su hijo José. Y ahí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta, hermano. Y una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. El primer ministerio que uno tiene que aprender a desarrollar es darle a Jesús, no es pedirle. Diga conmigo amén. Dame. Yo tengo agua, pero quiero que tú me des de lo que tienes. Dame de beber, sírveme. Fue lo que le estaba diciendo el Señor a esta mujer. Pero él tenía que pasar por Samaria. Y pasa por Samaria porque él sabía que ahí estaba una mujer que iba a sacudirle toda una ciudad. Entonces, su pasada provocó que se levantara una samaritana que sacudiría a toda una ciudad, Eso quiere decir que una mujer, hermanos, tocada por el mensaje, puede sacudir a toda una ciudad. Las mujeres son más comunicativas, quiero decírselo, que los varones. Las mujeres tienen menos pena que los varones. A la mujer le escucha más la gente que al varón. Pero necesitamos que se levanten samaritanas. Aleluya. Sigo batallando con los monitores, hijo. Necesitamos que se levanten mujeres samaritanas, que logren distinguir que el Señor las está buscando para que crucen esa línea, amados de encuentro, y puedan sacudir ciudades enteras. Porque la mujer tiene más forma de comunicar, tiene más medios, se mete donde quiera, aleluya, en el buen sentido de la palabra, desde luego. Dicen amén. Josué tenía que llegar a la tierra de Canaán, otro que tenía que cruzar. Para eso tenía que cruzar el Jordán, ¿correcto? El Señor le dijo, mi siervo Moisés ha muerto. ¿Y qué le dice? Ahora pues levántate, cruza este Jordán. No le dijo, quédate, porque la bendición estaba después. Quiero que me entienda que es un principio. Te paras, no hay bendiciones. Aprendes a caminar, empiezas a encontrar las bendiciones. ¿Me explico, hermanos? Te quedas parado atrás del Jordán, recordando las grandes historias y las hazañas de liberación, las grandes experiencias, pero no tendrás nuevas experiencias con Dios. Porque el perezoso y el acomodado no va a conquistar absolutamente nada. El que va a conquistar va a ser aquel que aprenda a cruzar esa línea que Dios te está poniendo por enfrente, ya sea
amados hermanos, de ir de una región a otra, ya sea de cruzar este Jordán, pero tendrás que aprender a cruzar. ¿Cuántos quieren bendiciones de parte del Señor? Dicen amén. Usted sabe que la Biblia dice que el Señor nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo, pero dice que están en las regiones celestes. Para bajarlas, ¿qué tenemos que hacer? No están en la tierra, están en el cielo, dice, correcto. ¿Qué tenemos que hacer? Entrar a las regiones celestes. ¿Quién entra a las regiones celestes? ¿El hombre carnal o el hombre espiritual? Entonces, para poder bajarlas, hay que ser espirituales para que podamos tenerlas en la tierra. Dicen amén. Aprender a cruzar, camina. Y el Señor te va a ir mostrando las bendiciones. La promesa de Dios es fiel. Él te ha prometido que te va a bendecir, te va a engrandecer, te va a usar. Pero si no caminas, entonces no vas a encontrar esa línea donde el Señor te va a mostrar lo que tienes que conquistar para adquirir tu bendición. Cruza este Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Las promesas no se cumplirán atrás del Jordán, sino después del Jordán. Mire bien, todo lugar que pise, Josué 1:3, la planta de vuestro pie os he dado, tal como lo dije a Moisés. Usted sabe que estos son principios. Señor, yo quiero que me des un buen trabajo. Y el Señor dice, levántate perezoso a buscarlo. No, pero que tú me lo tienes que dar a mí. No, tienes que ir a tocar puertas. Señor, yo quiero emprender un negocio. Aprende a trabajarle a alguien que tiene negocio para que sepas cómo corre su negocio. Señor, yo quiero ser usado como fulano de tal. Atrás de cada ministro hay una historia que contar. Mi pastor acostumbraba, cuando estábamos en la escuela de obreros, hermanos, a enseñarnos siempre esto: como Dios te vaya a usar, es como te va a aplastar. Y ponía un resorte. Lo aplastaba mucho, saltaba mucho. Lo aplastaba poco, porque muchos se le quiebran al Señor en la primera prueba, luchita, empiezan a llorar y empiezan a huir y a escondérsele a Dios, y dejan de hacer lo que Dios les dijo que tenían que hacer porque los aplastó un poquito. Hasta ahí vas a brincar. Pero la Biblia dice que el Señor le dijo a Josué: todo lo que pise la planta de vuestro pie os he dado, tal como dije a Moisés. ¿Qué le correspondía a Josué hacer? Caminar, avanzar. Si Josué se hubiera quedado atrás del Jordán, el Señor no le hubiera entregado las conquistas que llevó a cabo en Canaán. Pero él caminó, entendió que no podía quedarse frenado, hermanos, y avanzó hacia el frente. Dice conmigo amén. Desde el desierto le empezó a mostrar, hermanos, los límites. Y este Líbano hasta el gran río, el río Éufrates, toda la tierra de los hititas, hasta el mar grande que está hacia la puesta del sol, será vuestro territorio. ¿Qué le tocaba hacer a Josué con el pueblo? Caminar. Diga conmigo, caminar. En su caminar iba a tener que confrontar a muchos enemigos. Iba a tener que tomar, como Jonatán, la determinación y desarrollar un espíritu de valentía y juntarse con valientes para ir a confrontar a los enemigos. Porque los cobardes no conquistan, solamente desaniman el corazón del pueblo. Si no, vea la experiencia que sufrió Moisés cuando mandó a 12 a inspeccionar la tierra de Canaán y la gran ciudad de Jericó. 10 de ellos trajeron un gran y mal mensaje que produjo que se encendiera la ira del Señor y matara miles. Pero también los condenó a estar en el desierto año por día que estuvieron en incursión. Por eso es importante buscar
aún hasta buenos hermanos y buenos amigos en el Señor. Júntese con gente valiente, gente productiva. No se junte con la gente que no hace nada. Júntese con la gente que le gusta servir al Señor. Diga conmigo amén. Porque es una verdad. Eso le va a motivar a usted a hacer algo por la obra de Dios. Júntese con aquellos que tienen una mentalidad de avanzar, de prosperar, no con aquellos que están siempre quejándose, que tienen un dolor aquí y luego otro acá y luego otro acá, y que posiblemente el Señor no les ama, que a lo mejor ni salvos son. Júntese con aquellos que, hermanos, han aprendido a perseverar en medio de las luchas y las pruebas y han desarrollado grandes batallas. Le van a enseñar a usted a que sí se puede en el Señor, porque si ellos lo hicieron, también usted lo va a poder hacer. Júntese, cruce el Jordán, crúcelo. Cuando venga el momento de cruzarlo, puede que el Señor, sobrenaturalmente hablando, mande su ángel para que le ayude a que usted cruce más fácil. Pero no hay imposibles para Dios. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a tus padres que se la daría. Y Josué lo hizo. Pero cada uno de ellos pudieron decir: no lo hago, estoy bien ya con esto, aquí me quedo yo, ¿para qué me meto en problemas? ¿Por qué voy a sufrir? ¿Por qué voy a estar ahí lamentándome si yo aquí estoy tranquilo, estoy acomodado, estoy feliz ya con lo que tengo, estoy contento? Pues quiero decirle que en el reino de Dios hay varias cosas que van a hacerse constantemente. Entre ellas una es servir. El Señor lo dijo: donde esté mi servidor, donde yo esté, dijo el Señor, ahí también estará mi. ¿Qué dijo? Servidor. Amén. Hablemos del otro ejemplo, el gadareno. No hubiera sido libre si Jesús no pasa al otro lado del lago. Aunque tuvo que confrontar con sus discípulos una gran tempestad, como usted se debe de dar cuenta, hermano, que los evangelios lo mencionan. Pero no por eso. Jesús iba tranquilo en la barca mientras los discípulos iban, hermano, quejándose del miedo y de la intemperie y todo lo que estaban experimentando, y Jesús descansando. ¿Sabe qué es lo que me gozo? Que iban con Él. Se atrevieron a cruzar con Él. Por eso le digo, júntese con gente que ha conquistado, que tiene testimonio de haber hecho algo en la obra del Señor. Eso le va a marcar a usted un camino para que sepa que Dios también puede hacerlo con usted. Lucas 8:22, y uno de aquellos días entró en una barca con sus discípulos y le dijo: pasemos al otro lado del lago, y se hicieron a la mar. Pero mire, Lucas 8:26, navegaron hacia la tierra de los gadarenos. Antes hubo una intemperie que tuvieron que vencer, pero navegaron hacia la tierra de los gadarenos, que está al lado opuesto de Galilea. Y ahí, cuando él bajó a tierra, le salió al encuentro un hombre de la ciudad poseído por demonios. Demonios, hermano. Y que por mucho tiempo no se había puesto ropa alguna, ni vivía en una casa, sino en sepulcros. Mire qué terrible, hermano. Al ver a Jesús, gritó y cayó delante de él y dijo en alta voz: ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Pero mire, si Jesús no hubiera cruzado, no hubiera encontrado a este gadareno, pero él sabía que ahí había un gadareno. Por eso hay que aprender a pedir al Señor que nos dé los ojos espirituales, el discernimiento, para saber cuando tenemos que avanzar, tenemos que cruzar. Dice conmigo amén. Verso 29, porque él mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues muchas veces se había apoderado de él y estaba atado con cadenas y grillos y bajo guardia. A pesar de todo, rompía las ataduras y era impelido por el demonio a los desiertos. O sea, se iba a los desiertos, el endemoniado. Entonces Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque somos muchos demonios habían entrado en él, porque muchos demonios habían entrado en él. Ahí está más correcto.
Entonces, hermano, hay que aprender. Cuando Dios te diga, avanza, cruza, porque atrás de ahí te puedes encontrar con endemoniados, con una ciudad que necesita ser sacudida, con una ciudad que tiene que ser, o una región conquistada, y posiblemente el Señor te lleve, así como Abraham, a que de tus lomos salga una gran descendencia. Pero hay gente que no ha ganado un alma en toda su vida para el reino de Dios, y dicen que son cristianos. Aleluya. Nunca han evangelizado, nunca han hecho un trabajo misionero, nunca han dejado la comodidad para salir de su comodidad a servir al Señor. Si les cuesta servir en el privilegio, claro que no estoy hablando de ninguno de ustedes, hermanos, pero hay gente tan acomodada que termina en la pereza, que va a vivir soñando, pero nunca va a conquistar las promesas que Dios tenía. Entonces quiero explicarle, este ex endemoniado terminó a los pies de Jesús, queriendo ir con él, pero el Señor le comisionó a los de suyos, a los de su casa. Le dijo, ve a los tuyos, a los de tu casa. Note, este hombre tenía la misión de dar testimonio a su casa, su casa. Y como digo aquí, es posible que nunca fue un ministro reconocido, pero en la Biblia aún se habla de él. Y el único ministerio que se ve que el Señor le dio a este hombre fue: ve a los tuyos, ve a tu casa, cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Muéstrate que antes estabas endemoniado, antes eras lo vil, lo peor. Ahora que te vea a tu casa y diga: Dios realmente puede hacer una transformación, puede hacer un cambio, un milagro, porque Él es el único que puede transformar y cambiar, hermanos. Es el único. Anoche yo me gozaba porque estaba yo dormido y estaba soñando que estaba predicando a una gran audiencia, por cierto, en un lugar como tipo hotel, y hablaba algo parecido a esto, estoy recordándolo ahorita, donde hablaba que Dios es el único que puede hacer cambios, y lo podemos certificar, que cuando el hombre dice: ya no puedo cambiar a esta persona, el Señor dice: pero yo sí la puedo transformar. Cuando aún, hermano, los que atienden a personas que ya están posiblemente hasta desahuciadas, el Señor dice: yo la puedo sanar. Y si le pareciera bien, también hasta resucitarlo, como a Lázaro. Pero Dios es el que hace todo eso. Lo único que te quiero decir es de que el Señor te ha puesto líneas, fronteras, y si tú no entiendes que tienes que cruzarlas y vas en sentido contrario, por eso es que posiblemente no estés viendo tus bendiciones. Es posible que no estés cosechando porque vas en sentido contrario. Y el Señor te está mandando a que vayas a buscar a Samaria, una samaritana, a Gadara, un gadareno, a Canaán, ciudades, regiones que conquistar, gigantes que derribar, para que de tus lomos salga una gran descendencia. Concluyamos con esto rapidísimo. ¿Hasta cuándo estarás quieto? Imagina lo que Dios pudo haber hecho a través de ti en este 2021, hermano. Ya se nos fue, ¿verdad? ¿Cuántas almas ganaste? ¿Cuántas almas ganaste para el reino del Señor? ¿Cuántas experiencias tuviste? ¿Cuántas opciones experimentaste? ¿Cuántos retos atravesaste? ¿Cuántas ciudades visitaste? Hermano, ¿qué hicimos en el 2021? No queremos una vigilia llena de promesas falsas el 2021 para el 22. Dice conmigo amén. Queremos una vigilia de gente definida, dispuesta, decidida, valiente a cruzar el 2022 con un espíritu de valentía y una visión clara en crecimiento, en establecimiento y en conquistar todas las promesas que Dios te ha dicho. Dicen amén, hermanos.
Otros dicen, ay, pastor, es que tan rico que es estar en casa. Mire, yo voy a pasar el año mejor en mi casa. Ni a la vigilia está haciendo planes de estar con nosotros ya. Si lo primero que hay que darle al Señor es la primicia. Lo primero, la primicia. Diga conmigo amén. Es que pastor, fíjese que ya no estoy en edad de poder, de andarme desvelando. Pero cuando le agarra la tele bien, que se avienta 3, 4 películas hasta la madrugada. Más si lo agarra una serie, hermano, esas series son tremendas. ¿Cómo lo deja la serie a uno, hermano? Picado. ¿Sí o no? Ya ahorita ya me voy a dormir, ya. La última, atrás. Y le tiran usted sabe, para eso se elaboran eso. Ya está la madrugada, en vez de estar orando, viendo la tele con series. Pero la vigilia de fin de año no tiene planes de ir. ¿Por qué? Vas en sentido contrario cuando Dios quiere que cruces las líneas. Si Dios quiere que seas un conquistador de bendiciones, que de tu lomo salga una gran descendencia como Abraham, que ganes muchas almas, que prediques el evangelio, que no baje la guardia, que le sirvas, que te propongas este 22, ya que el 21 no te lo propusiste, cruzar esa línea espiritual y realmente llenarte y rodearte de grandes bendiciones que el Señor ya ha declarado que son tuyas, pero no las tienes, están frenadas. Y necesitas hacer que esas bendiciones te sigan. Tienes que activarlas. Activa los dones, activa los ministerios, activa una visión fresca, activa un espíritu de servicio, activa un espíritu de valentía y enfréntate, hermano. Actívate. No te conformes con la dejadez y la pereza. Eso no te va a llevar a conquistar absolutamente nada. Vas a pasar el 22 igual, como un náufrago en el mar, sin una meta, una visión fija. Cuando hay una meta y una visión en este ministerio que desarrollar. Mejor voy cerrando, ¿verdad? Si te preparas, si te dispones a cruzar la línea, Dios estará llevándote a ver la manifestación gloriosa de su presencia en tu vida. Quiero ver gloria de Dios, dice alguien por ahí, pero no busca de Dios, no ora, no lee la palabra, no medita en ella, no le sirve a Dios. ¿Cuándo vas a ver la gloria de Dios? Cuando uno deja de hacer todo eso, hermano, uno se vuelve insensible, ya no percibe nada. Surge el canto ese que dice: yo tengo un nuevo amor. El corazón me late sin parar, pero no es a Cristo. Puede ser al carro, a la casa, a la familia, al dinero, pero no es a Cristo. Surgen los nuevos amores. Y por eso yo sí te animo a que abras tus ojos y te dispongas en tu corazón desde ya, empezando con la vigilia, a cruzar esa línea. Si te preparas, vas a ver manifestaciones sobrenaturales. Se verán en tu caminar de aquí en adelante. Serás enviado a los de tu casa o a la ciudad, posiblemente como Josué, a conquistar regiones, o como Abraham, a tener una gran descendencia. Que tú puedas decir el día de mañana: me llamó un hijo en la fe, me llamó una hija en la fe. Es un ministro, es una ministro. Que tú puedas decir: ¿te acuerdas cuando te hablé del evangelio? ¿Te acuerdas cómo estabas? ¿Te acuerdas cuando el Señor te trajo cómo estabas? Mírate cómo Dios te ha bendecido ahora, porque alguien se atrevió a cruzar esa línea por ti. Es necesario que hoy nosotros nos propongamos a no ser simplemente una iglesia estéril, sin fruto. La iglesia tiene que rodearse, diga conmigo amén, de una gran descendencia, y que tu descendencia hable de lo que tú traes por dentro. ¿Cuál es tu propósito?
¿Y cuál es tu visión? Diga conmigo fuerte amén. Póngase de pie, damos gracias al Señor. Si no, aquí me voy a aventar otra media hora. Pero es importante. Es importante el aprender a perseverar, hermano. No te conformes con poco. No digas, ya he conquistado mucho. Aún no has experimentado lo que es servir al Señor. No te conformes, hermano, con decirle al Señor, Señor, ya déjame, ya no aguanto esta prueba, esta luchita. Te quitaron un trabajo, te están amenazando que te van a sacar de tu casa. No te preocupes. ¿No has leído en la palabra que David mismo lo dijo? Joven fui, ahora he envejecido, pero no he visto justo desamparado ni descendencia que mendigue pan. Cuando tú aprendes a servir al Señor, Él se va a encargar de tu casa. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Qué importa cómo lo haga? Él va a proveer, Él lo va a hacer. Eso sí te lo garantizo. ¿Por qué te afanas de algo que no necesitas cuando lo primero es aprender a cimentar tu corazón en el Señor? Y cuando una persona se cimienta en Dios, ¿sabes cuál es una señal? No es solamente sus palabras, no, son las acciones. Porque un servicio habla más que 1000 palabras. Un servidor demuestra con su perseverancia, su fidelidad, su amor, que realmente ha entendido el mensaje, hermano. Una persona que realmente se ha decidido a seguir al Señor no es alguien que ahorita está y mañana no está. Es una persona que aprende en medio de luchas y pruebas a afirmar su corazón en el Señor. Es alguien que confronta, hermano, los retos, que le han abierto los ojos del Espíritu para poder mirar que Dios te va a poner constantemente, quiero decírtelo, líneas, fronteras espirituales, que si tú las disciernes y tu corazón no se desvía, tú vas a empezar a mirar cómo Dios te va a ir rodeando de bendiciones y las promesas que te ha hecho se van a ir cumpliendo. Porque va a cruzarse esa línea. Cada uno de los que te mostré pudieron haberse quedado y haber dicho, Señor, no, yo aquí estoy bien con mi familia, con mi casa. ¿Para qué me voy a salir de mi casa y mi tierra? ¿Para qué me voy a meter en problemas, Señor, con los cananeos? Y acá afuera hay tanta tierra todavía donde podemos estar sin meternos en problemas. ¿Para qué vamos a ir a experimentar intemperies, ciclones, eurociclones en el mar, en los lagos, para ir a buscar a un endemoniado? No vale la pena. Puede que muchos digan eso. ¿Para qué voy a rodear tanto para ir a Galilea si puedo pasar más directo? ¿Cuál es la necesidad de buscar a una samaritana? Pero ¿sabes algo, hermano? Es que Dios se vale de medios para desarrollar su propósito. Y quiero decirte que uno de los medios, escúcheme lo que le digo, uno de los medios eres tú. Dios está contando contigo para traer a otros a sus caminos, para que su obra no se caiga, para que su obra permanezca. Dios está contando con tu clamor, con tu perseverancia. Dios está contando con tus finanzas. Dios está contando con tu amor a la obra. Dios está contando, hermano, con tu entrega. Dios está contando con tu guerra en el mundo espiritual para que una obra permanezca firme. Cuando tu corazón se empieza a desviar es cuando tú dejas de hacer lo que sabes que tienes que hacer. Pero el Señor te dice: he puesto señales en el camino para que las sigas, porque tú eres el medio de Dios. Y entonces Él enviará a su Espíritu Santo, que te guiará a toda verdad y te enseñará todas las cosas. Él va a usarte a ti. Muchos tendrán que venir al Evangelio por tu palabra, por tu testimonio posiblemente. Como la samaritana que fui con toda la ciudad. Conocí a un hombre que me dijo: todo lo que yo era, ¿no será este el Mesías?
¿no será este el Cristo? Y toda la ciudad se interesó y dijo: ¿qué está pasando? Esta mujer, sabemos quién es, vamos a ir a ver con quién habló. Llegaron con Jesús y fueron impactados. ¿Se imagina cómo quedó esa región impactada? Al grado, hermano, que es evidente que era una región que no quería nada con el Señor. Pero el Señor no iba por la ciudad de Gadara, el Señor iba por el Gadareno. Los hombres de la ciudad amaron más sus cerdos que la presencia y la liberación de un hombre que estaba atado en los cementerios con cadenas, que así vivía. Pero los hombres amaron más los cerdos. Espero que me entienda lo que le quiero decir. Que al mismo Señor que llegó a liberar, por eso hay que aprender a amar más a Jesús sobre todas las cosas. Levante sus manos al cielo. Oremos al Señor en esta hora. No te olvides de cruzar esa línea, hermano. Hermana, cruza esa línea. El Señor te está esperando del otro lado para mostrarte las promesas que ha declarado sobre tu vida, sobre tu casa. El Señor te está esperando del otro lado para llevarte a otro nivel. Es del otro lado, no es acá, atrás del Jordán, no es antes del lago, no es ahí, es después del Jordán, donde vas a tener que confrontarte. Si bien es cierto, pero no temas, porque así como estuve con Moisés, así también estaré contigo. Pero camina, Josué, camina, porque te he dado toda esta región para que la conquistes. Everett, Ken, norte, sur, el Señor lo ha entregado para que sea conquistado, para que prediquemos su palabra, su evangelio. Y no tengas miedo de hacerlo. Hay que profetizar como Ezequiel sobre esta región de huesos secos y declarar la vida de Dios sobre la ciudad de Everett. Padre, en el nombre de Jesús, venimos declarando que tú levantarás hombres y mujeres de este ministerio que saldrán con poder y con autoridad. Conquistarán ciudades como la samaritana. Derribarán gigantes, Señor, como tu pueblo bajo el comando de Josué. Derribarán las ciudades fortificadas. Fortalezas se vendrán abajo en la ciudad del norte, Everett, ciudades circunvecinas, Lingo, Bato y todas las ciudades de Ken y ciudades circunvecinas, Señor. Las murallas caerán al suelo. Aunque se manifiesten los endemoniados, Señor, aunque los hombres no quieran tu obra, iremos por ellos para que puedan ser enviados a sus familias a contar cuán grandes cosas ha hecho el Señor. Y nuestra descendencia será grande. Recíbalo, hermano, su descendencia será grande. Habrá una palabra de vida en sus labios. Donde quiera que usted vaya, Dios estará trasladando la vida. Habrá sanidades, liberaciones, habrá manifestaciones, habrá convertimientos masivos, habrá un espíritu de revelación que revelará aún lo oculto a las samaritanas. En el nombre de Jesús, levanta, Señor, tanto a hombres como mujeres en este tiempo y úsalos. Pero desarrolla en cada uno de ellos, Señor, un espíritu de valentía. Y permite, Dios, que cuando vayan, sepan que tú vas con cada uno de ellos, que no van solos, que van bajo una cobertura gloriosa. Y ni las puertas del infierno podrán prevalecer en contra de tu iglesia gloriosa que se levanta. Porque mayor es el que está con nosotros que el que está fuera de nosotros, Señor. Y si tú has puesto esa línea, Dios revela, abre los ojos del Espíritu a tu iglesia hoy. Hay muchas promesas, muchas bendiciones, muchos dones que tienen que manifestarse, muchos talentos que tienen que ponerse en acción. Hay muchos talentos que desarrollarse. Hay muchas bendiciones que conquistar. Pero Dios
sabemos que es cuando crucemos esa línea. Levante su mano derecha hacia el cielo, diga conmigo: Señor, yo cruzo hoy esa línea. Yo quiero ver tus promesas en mi vida cumplidas. Dígale al Señor: yo quiero ver cómo tú me llevas a mostrarme, Señor, tu gloria, tu manifestación. Y no tenga miedo cuando el Señor le muestre a un gadareno. Reprenda al diablo, échelo fuera, libere a esa persona, a esa alma. No tenga miedo de revelar cuando el Señor le hable por palabra de profecía. Hable lo que el Señor le está mostrando del corazón de la samaritana. Y levántese como Josué en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Aleluya. Señor, de tu manantial, dame de beber. Necesito más. Díselo, sí, Señor. Dame de Gracias, oh Dios, porque tú has sido maravilloso, Señor. Tú nos has llenado, Señor, de esa agua viva, Padre. Tú nos has llenado, Señor, de esa palabra maravillosa, Señor. Gracias, Padre, por hablarnos, oh Dios, por animarnos a ser esas personas, a ser esos vasos, esas herramientas, Señor, que tú quieres usar, Padre. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor, que este mensaje, que esta palabra, Señor, nos sirva para recordarla, Padre, que debemos ser conquistadores, Padre. Atrevernos, oh Dios, a cruzar esa línea, Padre, que muchas veces tenemos miedo, Padre, que muchas veces, Señor, nos aterroriza, Padre. Pero sabemos que tú estás con nosotros, Señor, y que donde vayamos, Señor, tú nos vas a usar mientras nosotros estemos agarrados de ti, Señor. Te suplicamos que tú nos bendigas, que tú nos guardes y que donde vayamos, oh Dios, tú puedas estar presente, Padre. Que donde estemos, Señor, tu misericordia nos acompañe y que nuestro corazón, Señor, esté apegado a ti, para que seas tú nuestro ayudador, Señor. Para que seas tú nuestro aliento, Señor. Para que seas tú nuestro empuje, Señor, a hacer aquellas cosas, Señor, que nos ha dado temor, Señor. Y nos atrevamos a hacer, Señor, aquellas cosas que se ven difíciles, oh Dios. Sabemos, oh Dios, que ya estamos concluyendo, Señor, una temporada, un año, Señor. Y queremos, oh Dios, que tú seas siempre el que estés, que seas el centro de nuestras vidas, Padre. Gracias, oh Dios, por ese mensaje maravilloso, Señor. A donde vayamos te pedimos que vayas con nosotros, Señor. Que tú nos cubras con tu sangre, Señor. Que tú guardes de una manera sobrenatural, de una manera especial a las autoridades de esta casa, Padre, que tú has puesto, mi Dios. Así guárdanos a cada uno, Señor, como miembros, oh Dios, como colaboradores de este ministerio, Padre. Ayúdanos a servirte con amor, con entusiasmo, con valentía, con toda dedicación, Señor, porque estamos agradecidos por lo que tú has hecho en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús nos despedimos de este lugar. Que tu presencia vaya con nosotros, Padre. Amén y amén. Dios les bendiga.